Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque hoy, amigos míos, tenemos una historia, vaya historia. De esas que te dejan con la boca abierta y te hacen cuestionar la realidad. Y es que Mert tuvo que correr a salvar a Afra. Sí, escucharon bien, correr. Y lo que pasó en su casa, es simplemente increíble. Preparaos para una montaña rusa de emociones, porque hoy vamos a sumergirnos en un misterio lleno de giros inesperados. Así que acomódense, relájense y prepárense para descubrir la verdad detrás de este caos. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de mis próximas aventuras y misterios. Ahora sí, vamos a ello. Todo comenzó con una llamada desesperada. Era Afra, mi querida amiga. Su voz temblaba, llena de pánico, y las palabras salían a borbotones. Mert, necesito que vengas. Algo terrible ha pasado. Es increíble. Reconozco que al principio no me tomé la cosa muy en serio. Afra es un poco dramática, ya saben, de esas amigas que se asustan con cualquier cosa. Pero el tono de su voz, la urgencia que emanaba, algo no cuadraba. Así que sin pensarlo dos veces, tomé las llaves del coche y salí disparado hacia su casa. El camino fue eterno. La ansiedad me carcomía por dentro. ¿Qué le habría pasado? ¿Estaría bien? Mil escenarios apocalípticos pasaron por mi mente. Desde un simple robo con allanamiento, hasta algo mucho más grave como un ataque. Pensé en la posibilidad de un accidente o incluso en algo más personal. La verdad, la incertidumbre me estaba volviendo loco. Cada semáforo en rojo, cada coche que se interponía en mi camino, se sentían como una tortura. Necesitaba llegar a ella, saber que estaba bien. Al llegar a su calle la vi corriendo hacia mí, con el pelo revuelto y los ojos desorbitados. Parecía que hubiera visto un fantasma. Estaba pálida, temblorosa. Sus ojos, normalmente llenos de vida y alegría, estaban ahora inundados de pánico. Parecía que acababa de escapar de algo, o de alguien. Me abrió la puerta del coche y me gritó: «Tienes que verlo, Mert. Tienes que verlo». Y sin mediar palabra, me arrastró hacia la puerta de su casa. La fuerza con la que me jalaba era increíble. Olvidé por completo mi propia preocupación, y me dejé llevar por su pánico. Algo realmente malo debía haber ocurrido. Al entrar, la escena era caótica. No, caótica no es la palabra. Era surrealista. El salón estaba patas arriba. Muebles volcados, cojines por el suelo, cuadros torcidos en las paredes. Era como si un huracán hubiera azotado la habitación. Pero lo más impactante era el olor. Un olor fuerte e intenso como a incienso quemado. No era el olor a un simple incienso, sino uno más, denso, misterioso, incluso fúnebre. Y por todo el lugar había objetos extraños, pequeñas figuritas de cerámica, algunas rotas, otras intactas, pero todas con expresiones enigmáticas. Velas apagadas con rastros de cera derretida que formaban figuras grotescas. Un libro abierto en una página que no lograba descifrar. Estaba escrito en un idioma desconocido para mí, con símbolos extraños, y dibujos que parecían representar rituales antiguos. Parecía la escena de una película de terror. ¿Qué ha pasado aquí, Afra?, le pregunté con la voz entrecortada. Mi mente intentaba asimilar la escena. La imagen de mi amiga arrastrándome hacia este caos, me recordaba a una película de terror. Ella, temblando, me respondió: «No lo sé, Mert. No tengo ni idea». Llegué a casa y me encontré con esto. Es como si alguien hubiera entrado y hubiera hecho un ritual. Las palabras salían de su boca como un susurro, casi inaudibles. El terror se apoderaba de ella. Su mirada buscaba la mía, como si necesitara encontrar seguridad en mis ojos. Ritual, esa palabra me heló la sangre. Afra siempre ha sido muy aficionada a lo esotérico, a las energías, a todo eso. Siempre ha tenido un interés especial en el mundo del ocultismo, en la magia, en lo desconocido. Su casa estaba llena de libros sobre el tema, de objetos extraños y amuletos. Pero, ¿un ritual? En su propia casa. Era algo completamente diferente.
Algo mucho más peligroso. Empezamos a inspeccionar el lugar con cautela, como si el propio ambiente estuviera impregnado de una energía oscura. Cada rincón era un misterio. En la cocina encontramos un plato con restos de fruta, principalmente manzanas y uvas, y unas extrañas semillas que no supe identificar. Había también un cuchillo colocado de manera inusual, con la hoja hacia arriba. En el baño había un espejo empañado con símbolos raros como jeroglíficos. Estaban escritos con una sustancia negra y pegajosa, que olía a azufre. Intenté limpiarlo, pero era inútil. Los símbolos parecían grabados a fuego. En el dormitorio, la situación era aún más perturbadora. Las sábanas estaban deshechas, la cama revuelta. En la mesita de noche había un pequeño altar improvisado con una imagen de un ser extraño con cuernos y alas de murciélago. Velas negras derretidas goteaban sobre la imagen. En el suelo encontramos un pentagrama dibujado con tiza. Todo apuntaba a algo más que un simple allanamiento. Esto era deliberado. Era como si alguien hubiera entrado con un propósito muy específico, y hubiera utilizado la casa de Afra como un escenario para sus oscuros propósitos. Afra me contó que había estado fuera todo el día, visitando a su abuela, que vivía en las afueras de la ciudad. Al parecer, alguien había entrado en su casa, había organizado todo aquelarre, y luego se había marchado sin dejar rastro. Pero, ¿quién y por qué? Esa era la pregunta que nos torturaba. Decidimos llamar a la policía. No teníamos otra opción. La situación era demasiado extraña y peligrosa como para tomársela a la ligera. La sola idea de que alguien hubiera entrado en la casa de Afra, con la intención de realizar un ritual satánico, me aterraba. No sabía qué clase de locos podrían estar detrás de esto. Mientras esperábamos, intentamos recopilar pistas. Revisamos las ventanas y las puertas, buscando alguna señal de forzamiento. Nada. La puerta principal no tenía ninguna señal de haber sido forzada. Las ventanas estaban intactas. ¿Cómo había entrado alguien? ¿Y por qué? Esa pregunta seguía dando vueltas en mi cabeza. La policía llegó y después de interrogarla, comenzaron a investigar. La casa se llenó de agentes, de luces parpadeantes y de un ambiente tenso. Tomaron fotos, recogieron pruebas y entrevistaron a Afra. La agente a cargo, una mujer con una mirada penetrante y un tono serio, nos dijo que era un caso muy peculiar. Parece que alguien intentó algo aquí, comentó, mirando el salón desordenado. Pero no tenemos claro qué. La agente no parecía sorprendida por el estado de la casa. Por el contrario, parecía ser algo común en su trabajo. Sin embargo, no pudo evitar mostrarse preocupada. La investigación policial no dio frutos inmediatos. No encontraron huellas dactilares, ni pruebas de ADN, ni ninguna pista que los llevara a un sospechoso. El caso quedó abierto, pero sin avances significativos. La policía, al parecer, no tenía experiencia en casos de este tipo, lo cual me preocupó aún más. Mientras tanto, Afra estaba aterrorizada. No podía dormir, comía poco y cada ruido la asustaba. Se sentía vigilada. La sola idea de volver a su casa, después de todo lo que había ocurrido, la aterrorizaba. La idea de que el intruso pudiera regresar, la acechaba. Decidí quedarme con ella unos días para que se sintiera más segura. Y juntos, empezamos nuestra propia investigación. Primero, revisamos las cámaras de seguridad de los vecinos. Teníamos que encontrar algo. Necesitábamos desesperadamente una pista, cualquier cosa que nos diera una dirección. Teníamos que saber quién había entrado en su casa, y por qué. Después de horas y horas de revisión, encontramos algo. En una de las grabaciones, se veía una figura sombría, vestida con una túnica oscura, entrando en la casa de Afra, durante la tarde. La imagen era borrosa, la calidad de la grabación no era la mejor, pero pudimos distinguir la silueta de una capucha. El corazón me dio un vuelco. Tenía que ser el responsable. La figura se movía con sigilo, con una extraña agilidad. No parecía un simple ladrón. La forma en que se movía, la manera en que se ocultaba en las sombras, era sospechosa. Con esta nueva pista, contactamos a un detective privado. Le mostramos el vídeo y le contamos todo lo que había pasado. El detective, un hombre experimentado y con una gran intuición,
nos prometió que haría lo posible por encontrar al culpable. Era nuestra última esperanza. El detective comenzó a investigar. Siguió las pistas que habíamos encontrado, entrevistó a los vecinos, y revisó los antecedentes de Afra. Era un hombre metódico y profesional. No dejaba ningún cabo suelto. Pasaba horas analizando la información, buscando cualquier detalle que pudiera ser relevante. Después de semanas de arduo trabajo, descubrió algo sorprendente. Afra tenía un enemigo. Resulta que Afra había tenido una discusión acalorada con un hombre, un exnovio. El hombre, obsesionado y despechado, había jurado vengarse. Este hombre se llamaba Rodrigo, era conocido por su comportamiento errático y por sus creencias esotéricas. Tenía una fijación enfermiza por Afra, y no aceptaba la ruptura de su relación. Y, ¿adivinen qué? Coincidía con la descripción de la figura del vídeo. El detective nos proporcionó la información necesaria para encontrar a este hombre. Y lo hicimos. Lo encontramos en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Al confrontarlo, confesó. Confesó haber entrado en la casa de Afra y haber organizado el ritual. Todo por venganza. El motivo, según él, era demostrarle a Afra lo poderosa que era la magia, y que no podía escapar de él. Creía que a través de ese ritual, podía someter a Afra a su voluntad, hacerla volver a él. Estaba completamente loco. Su explicación era incoherente, llena de delirios y de fantasías. Afirmaba que había hecho un pacto con entidades oscuras, para obtener el poder necesario para controlar a Afra. La policía detuvo al hombre. Lo acusaron de allanamiento de morada, daños a la propiedad y amenazas. Afra finalmente pudo respirar tranquila. La pesadilla había terminado. El caso de Afra fue increíble. Un verdadero misterio resuelto. Fue un alivio saber que el culpable estaba tras las rejas. Sin embargo, la casa de Afra, aunque ahora limpia, ordenada y segura, parecía estar impregnada de una energía residual, una sombra del caos que había sufrido. Era como si el ritual hubiera dejado una huella imborrable en el lugar. Pero, ¿qué nos enseña esta historia? Nos enseña que a veces, las cosas no son lo que parecen. Que la realidad puede ser más extraña que la ficción. Que la obsesión y la locura pueden llevar a las personas a cometer actos terribles. Y que en momentos de crisis la amistad y el apoyo son fundamentales. La resiliencia de Afra, su capacidad para sobreponerse a este trauma, fue admirable. Después de todo lo sucedido, Afra decidió cambiar su vida. Se mudó de casa, buscando un nuevo comienzo. Dejó atrás el mundo del ocultismo y se enfocó en su trabajo y en sus amigos. Intentó olvidar el pasado, pero la experiencia la marcó para siempre. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí. Fue una experiencia intensa, llena de emociones y giros inesperados. Una historia que nos recuerda que debemos ser cautelosos con las personas que dejamos entrar en nuestras vidas, y que debemos estar siempre alerta ante los peligros que nos acechan. Espero que les haya mantenido al borde del asiento hasta el final. Fue una experiencia que me hizo cuestionar la naturaleza del bien y del mal, y que me demostró la importancia de la amistad y del apoyo incondicional. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejar su like. Eso me ayuda mucho y me anima a seguir creando contenido como este. Comenten abajo qué les pareció la historia. ¿Se imaginaban el final? ¿Creen en la magia? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué cosas les causaron más sorpresa? ¿Qué les dio más miedo? ¿Qué aprendieron de esta historia? Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas aventuras y misterios. No se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda disfrutar de esta historia. Recuerden, la verdad siempre está ahí afuera, esperando ser descubierta. Y yo, Mert, estaré aquí para ayudarles a encontrarla. Estaré aquí para investigar los misterios más oscuros y fascinantes. Estaré aquí para contarles historias que los mantengan despiertos por la noche. Así que no se pierdan mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.